Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Ruaro. Soy estudiante de la Facultad de Medicina. Voy en primer año y soy aspirante al concurso de selección de instructores o de ayudante de profesor de la materia de embriología. Y hoy yo les vengo a hablar acerca del tema de la fecundación. Bueno, para entender el tema de la fecundación, primero necesitamos saber que no es un acontecimiento en sí, sino es un proceso, es un conjunto de pasos que van a ocurrir. Porque mucha gente suele decir que es simplemente algo que sucede y ya, pero no, es una serie de pasos. Y esos pasos inician en el momento en el que el espermatozoide va a penetrar la corona radiada y va a terminar cuando llega a fusionarse en sí con el ovocito. Entonces, para que entendamos bien el proceso de fecundación, quiero recordarles algunas de las cosas importantes acerca de la tuba uterina, específicamente hablando de la ampolla. La ampolla es la región donde va a ocurrir la fecundación. Les voy a mostrar un esquema, un dibujo que yo hice para que más o menos recordemos un poco. Bueno, este es un dibujo de una tuba uterina que yo hice y lo voy a poner aquí. Esta es la región intramural, que es lo más medial. Después tenemos al istmo. Recordemos que el istmo va a ser importante porque ahí es donde va a ocurrir la capacitación de los espermatozoides. La capacitación es esa eliminación de colesterol y eliminación de glicoproteínas para que el espermatozoide esté listo para fecundar. Después de eso tenemos a lo que es la ampolla, que es la zona que me interesa caracterizar. Y le voy a poner una A de ampolla porque aquí es donde va a ocurrir el proceso de fecundación, a menos que sea un embarazo ectópico. Y los embarazos ectópicos, pues es ya una fecundación fuera de la ampolla, ya sea en cualquier sitio de la tuba o incluso en el útero mismo. Bueno, después de que ya hablamos de la tuba uterina, ahora les voy a hablar acerca del proceso de fecundación ya como tal. Y el proceso de fecundación es importante primero hablar acerca de los diferentes partes que tiene el ovocito, porque el ovocito al momento de que es succionado por las fimbrias, que estas son las fimbrias, en el momento de la ovulación, recordemos que la ovulación se desencadena por un pico de LH. Ese pico de LH lo que va a ocasionar es que se libere ya el ovocito maduro y salga, sea succionado y sea aquí pues fecundado en lo que es la ampolla. Y el ovocito va a tener las diferentes capas que aquí les muestro. Lo voy a pegar acá. Bien. La zona amarilla es lo que se le denomina la corona radiada. La corona radiada no es más que un conjunto de células con una matriz intercelular que tiene una alta cantidad de glicoproteínas y al mismo tiempo va a tener una molécula que es fundamental para entender el proceso de fecundación, que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico va a ser importante porque el espermatozoide en su cabeza va a tener a la hialuronidasa y la hialuronidasa va a poder penetrar a la corona radiada gracias a, va a poder abrirse y poder como entrar a la siguiente parte que es la zona pelúcida gracias a esta enzima. Bien, ya que les mencioné cómo se pasa de la corona radiada, vamos a hablar ahora acerca de la zona pelúcida. La zona pelúcida yo la pinté en verde y para mi opinión es una de las zonas más importantes. ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir lo que se denomina la reacción acrosómica. Y aparte de la reacción acrosómica va a poder ir penetrando poco a poco ese esperma internándose para finalmente alcanzar al ovocito. Entonces, esa es la zona pelúcida. Es toda esta zona. Después de la zona pelúcida viene el espacio perivitelino, pero antes de ir al espacio perivitelino quiero contarles lo que ocurre en esta zona pelúcida. Al igual que en este acúmulo de células que es la corona radiada, en la zona pelúcida también va a haber un alto contenido de proteínas y las proteínas que van a estar aquí va a haber unas que son de suma importancia para el desarrollo, para el proceso de fecundación, que son las ZP. De ZP tenemos ZP1, ZP2 y ZP3. La ZP3 es la más importante, la voy a apuntar acá. La ZP3 es la más importante porque el espermatozoide va a llegar a esa molécula y se va a adherir a lo que es el ácido siálico de la ZP3 y a través de eso es que va a llevarse a cabo la reacción acrosómica. Ahora,
¿Qué es la reacción acrosómica? Bueno, la reacción acrosómica es este conjunto de pasos en el cual las dos membranas que tiene el espermatozoide se van a fusionar y van a liberar vesículas. Para entenderlo mejor, les hice unos dibujos del espermatozoide. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la membrana acrosómica externa, que yo la dibujé en verde. Luego va a estar la membrana acrosómica interna, que es la azul. Y pues al momento de la reacción acrosómica, lo que va a ocurrir es que la membrana acrosómica externa, o sea la verde, se va a fusionar con una membrana plasmática que lo va a cubrir. Y lo que va a ocasionar eso es que se liberen vesículas. Y esas vesículas van a tener enzimas. Dentro de estas enzimas pues van a ir saliendo y así es como poco a poco va a ir penetrando a lo que es la zona pelúcida. Aquí también les hice una tabla de una de las enzimas como más importantes que se van a liberar en la reacción acrosómica, que está la acrosina, que es la que menciona en más los libros, la bibliografía básica. Y aquí tenemos otros ejemplos de otras, que es la arilsulfatasa, la beta-galactosidasa, la colagenasa. Pero en sí lo que deben de saber y lo importante es eso, que se van a liberar enzimas. Ahora, ya que hablamos acerca de la liberación de enzimas y la reacción acrosómica, el siguiente paso es llegar al ovocito. Y una vez que se llega a lo que es el ovocito, pues la membrana que queda del espermatozoide se va a fusionar con la membrana del ovocito y se va a producir como uno de los procesos más importantes, que es la fusión en sí. Recordemos que el espermatozoide tuvo que penetrar todo esto para finalmente llegar a lo que es el ovocito. ¿Y qué ocurre al momento de fusionarse con la membrana? Cuando se va a fusionar, lo que va a ocurrir es que va a haber una como interacción de moléculas, y esas interacciones de moléculas, dentro de las más importantes, tenemos a las integrinas, que son parte del ovocito, y tenemos también a la fertilina y a la molécula CD9, por ejemplo, que está también en el ovocito, y van a como interaccionar, y así se van a fusionar ambas membranas. Entonces tenemos la membrana del ovocito y la membrana del esperma, ya se fusionaron y forman una sola. Ya que el ovocito quedó como fusionado con el esperma, lo que va a ocurrir ahora es pues el bloqueo a la poliespermia. ¿Y qué es la poliespermia? Bueno, la poliespermia es esa como entrada o llegada de nuevos espermatozoides, y eso pues no queremos que ocurra. ¿Por qué? Pues porque pues ya recordemos que uno es el ganador, y si no, de otra manera ocurren anomalías. Por lo tanto, ocurre un bloqueo rápido, y ese bloqueo rápido, hay dos tipos de bloqueos, el rápido y el lento. El rápido es esa como despolarización de membrana que va a ocurrir, y eso va a ocasionar como oleadas de calcio, y esas oleadas de calcio lo que van a provocar es que los receptores que están en la zona pelúcida se detengan, digamos que ya no sean funcionales, y así ya ningún otro esperma pueda llegar a fecundar. Y después de que ya tuvimos el bloqueo de la poliespermia, sigue lo que es la activación del ovocito. Pero para que no nos perdamos como en todos estos procesos, les voy a presentar una lista que yo hice acerca de los puntos básicos que seguimos para poder entender lo que es el proceso de la fecundación. Y les voy a mostrar aquí esta lista. En esta lista ya les hablé de la penetración de la corona radiada, de la zona pelúcida, de la fusión, del bloqueo, y como les estaba comentando, ahora viene lo que es la activación del ovocito. La activación del ovocito se realiza por esas mismas oleadas de calcio. ¿Y cómo se activa? Bueno, pues a lo que se refiere es que se va a activar metabólicamente. Metabólicamente va a comenzar a hacer un proceso más avanzado de respiración y de metabolismo gracias a ese calcio, esas oleadas que le entraron al citoplasma de calcio del ovocito. Ok, después de la activación metabólica viene la descondensación del núcleo del esperma. Esto es muy sencillo. Recordemos que ese material de contenido de información genética está sumamente condensado, por lo tanto empieza a descondensarse, a relajarse, para así crear lo que es el pronúcleo masculino.
Y finalmente vamos a tener uno de los procesos como más importantes durante la fecundación, que es la conclusión de la meiosis por parte del ovocito. Recordemos que los ovocitos únicamente van a completar el proceso de meiosis, su segunda meiosis, a través de la fecundación. De otra manera no pueden ser fecundados. Ahora bien, y finalmente de lo que les voy a hablar es de las conclusiones que van a ocurrir conforme a la fecundación. La fecundación va a tener los siguientes pues como acontecimientos que van a marcar y que van a ser importante a este proceso. Y uno de ellos, como ya lo acabo de mencionar, es la continuación de la meiosis del ovocito. Entonces el ovocito va a reanudar con esa meiosis 2. Recordemos que estaba detenido en la metafasis de la meiosis 2. Al momento de ser fecundado es como va a lograr continuar. Y finalmente el proceso más importante y del que todos sabemos es que se va a formar una nueva célula. Y esa nueva célula es el cigoto. El cigoto, una vez que ya está como protegido, ya está como empaquetado, va a sufrir una serie como de divisiones y de cosas así que van a ir preparándose para el proceso de implantación. Entonces finalmente va a ir recorriendo todo esto hasta lograr como implantarse en lo que es el útero, las paredes del útero. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que les haya gustado. Finalmente les voy a mostrar la bibliografía. Y gracias. Esta es la bibliografía básica. Y muchísimas gracias.